También. Y vamos a conversar con el ex ministro de Obras Públicas, actual diputado de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga. Alberto, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Que eres presidente de la Comisión de Trabajo, has estado muy locuaz últimamente en términos de uno de los temas que quizás podríamos partir por ahí y después vamos a ver otras cosas y sobre todo cómo se está redimensionando y reordenando el mundo político, pero podríamos entrar en términos de contenido a algo que lo conversábamos afuera. Es tremendamente desgastante y además está súper medido en términos de comunicación política. Está muy medido y hay muchos textos al respecto, en fin. Es muy desgastante cuando hay una determinada situación que cuenta con el beneplácito de buena parte de la población. Todos los gobiernos lo anuncian y nunca se produce. En este caso es la reforma de pensiones. Para que, a ver si es que efectivamente se pueden dar las pensiones de una manera que sean un poquitito más, más para lo que corresponden las pensiones, que sean para sostener a las personas cuando eventualmente no tengan trabajo. Bueno, eso estamos, Fernando. Primero, gracias por la invitación. Encantado. Y justamente una de las razones por las cuales quise participar en la Comisión de Trabajo es para poder contribuir a un acuerdo que permita hacer la reforma de pensiones, porque ya hay dos gobiernos que por distintas razones no han podido lograr su reforma de pensiones. El gobierno de la presidenta Bachelet, yo fui ministro en ese gobierno, presentamos una reforma, finalmente no tuvo los votos. El gobierno del presidente Piñera también presentó una reforma, tampoco tuvo los votos. Y finalmente, ¿quiénes son los perjudicados? ¿Los jubilados o quiénes se van a jubilar? Entonces, pero si están viendo a uno. Bueno, por ejemplo. Entonces, hemos tratado de ir acercando posiciones, porque aquí todos van a tener que ceder para lograr un acuerdo, y la manera de ir acercando posiciones es que hemos planteado, particularmente yo he planteado, que nos pongamos de acuerdo en principios y después veamos los números. Entonces, tres principios. Principio de solidaridad. Que esto no sea un sistema que cada uno se rasca con sus propias uñas y que sea solo capitalización individual, sino que un principio de solidaridad, vale decir, una parte de las cotizaciones que vayan a solidaridad. ¿Con quién? Con los actuales jubilados, pero también con las mujeres que ganan menos, que tienen más lagunas, que se le divide por más años su pensión, porque viven más, una buena noticia eso, pero se le divide por más años, ¿no? Entonces, primer principio, solidaridad. Segundo principio, más plata, financiamiento tripartito. Aquí esto es una mesa de tres patas, está la pata estatal, funciona la PGU, podemos conversar de eso también, se ha avanzado, faltan 280.000 personas todavía, pero funciona la PGU. Hay una pata de las personas con su ahorro individual, pero falta otra pata en esta mesa, ¿no? Que es el financiamiento de los empleadores de las empresas, el famoso 6%. Si uno junta el primer principio, solidaridad, con el segundo, dice, mire, entonces hagamos solidaridad no con la plata de los trabajadores, hagamos solidaridad con lo que aportan las empresas. Entonces uno empieza a juntar un acuerdo. Y el tercer principio, que en el componente individual, lo que tiene que ver con los fondos de cada uno de nosotros, que haya libertad de elección sobre quién administra. Sobre quién administra las inversiones, no la administración. Fíjate que si logramos un acuerdo en estos principios, después discutiremos si es 6% o no, va totalmente a solidaridad o una parte a fondos individuales. Eso es una discusión que podemos tener en el Parlamento, pero si nos ponemos de acuerdo en estos tres principios, hemos dado un tremendo paso y yo creo que hacia allá vamos. ¿Dónde está el nudo? Yo diría que hoy día hay dos nudos, un nudo visible y un nudo oculto. El nudo visible tiene que ver con este 6% adicional, ¿a dónde van estos recursos? Y el gobierno ha propuesto que vaya un 6% completo a solidaridad. Y desde la derecha, o una parte de la derecha, dice, no, mire, que vaya completo a los fondos individuales. Solo para que recordemos, en el gobierno de Piñera esta discusión se dio 3 y 3. Sí. El gobierno está planteando una cosa interesante, que es que vaya completo a solidaridad en el sentido que funciona como reparto, que funciona, se gasta y se invierte, en fin. Sin embargo, que le garantice que una parte de eso vaya a la pensión de cada una de las personas. Entonces es una forma de no gastarse la plata. Exactamente, una forma que vaya también, no a la pensión, a la cuenta individual, pero sí a la jubilación de la persona. Puede ser un acuerdo. Ahí hay un nudo. Hay un desde, ¿no? El desde es
3.3 que se logró en el gobierno anterior, el máximo es 6.0 con este ajuste que inteligentemente, a mi juicio, el gobierno ha ido planteando. El otro nudo tiene que ver con cómo se organiza el sector. Hoy día existen las AFP. Sí. Y este es un nudo que no es visible todavía porque no ha sido parte de la discusión, pero no me cabe duda que lo va a hacer. Lo que hemos propuesto nosotros, y lo recoge el gobierno, es que se separen las funciones. Que hay una función de administración, de cobranza, recaudación, de atención al usuario, que lo haga un ente público. Eso es más barato por economías de escala. En vez de tener 4 oficinas en una ciudad, sería solo una. Entonces, eso en muchos procesos, ¿no? Es más barato, por lo tanto, eso significa más recursos para el afiliado. Sin embargo, la parte de las inversiones, la gestión de inversiones, que puedan haber gestores de inversión públicos o privados y que cada uno elija. Inicialmente el gobierno no tenía esto, la libre elección. La verdad que se ha ido convenciendo y nosotros creo que hemos empujado en esa línea a que esté la libre elección. Pero esto, la separación de la industria creo que sin duda también va a ser un tema en la discusión parlamentaria. Yo creo que es bueno separarla, creo que es bueno para el servicio que se le presta a la gente con un ente público orientado al usuario y con gestores de inversión orientado al mercado de capitales, pero no mezclar como son hoy día las actuales AFP. Ahora, hay ciertas variables, Alberto, que van a cruzarse con todas estas ideas que se pueden proponer, en caso particular, por ejemplo, las pensiones. Una de ellas, quizás la más trascendental y más importante, porque ya vimos el ejemplo, si se quiere, negativo desde el punto de vista de la aceptación de la ciudadanía, como fue el boceto de nueva constitución que se planteó y que fue rechazado. Porque inevitablemente, si es que hay un nuevo proceso constituyente, también se va a tocar el tema institucional de las pensiones. Sí, pero con todo lo criticado que era el texto constitucional, que fue rechazado ampliamente por la ciudadanía, en materia de pensiones, este acuerdo que estamos planteando era compatible con la constitución actual, con el texto que tenía la convención y por lo tanto creo que con cualquier acuerdo hacia adelante. Porque es un sistema mixto, La gente que dice, oiga, pero quiero que mis fondos yo tenga libertad de elección y con propiedad y heredabilidad, yo le digo, muy de acuerdo, en el porcentaje que tiene que ver con los fondos individuales, lo que aportan los trabajadores. Y la gente que dice, oiga, sí, pero tiene que haber solidaridad porque no, es muy injusto, pero por supuesto, con lo que aportan las empresas. Entonces, de esa forma vamos acercándonos a un acuerdo. Falta todavía y hay muchas cosas de detalle, cuáles son las comisiones que se pagan en cada uno de los lados, qué pasa con el stock hoy día o la cantidad de recursos que están en las AFP, si van a haber gestores de inversión, cómo se traspasan. Hay mucha ingeniería de detalle que conversar y que resolver. Pero si nos ponemos de acuerdo en los principios, podemos avanzar para que mejoren las pensiones ahora. Mira, esto, yo me acuerdo cuando José Piñera, lo estoy viendo, digamos, hace su discurso anunciando el nacimiento... Yo era más joven, no me acuerdo mucho, pero lo leí. El nacimiento del sistema de pensiones y se proponen un montón de cosas que, bueno, como si tú quieres, proyecto político que nace con mucha fuerza, bueno, siempre se augura, pero puras maravillas y que tú al cabo de tu jubilación ibas a recibir, pero completamente lo que era tu último sueldo, una serie de cosas que nunca jamás se... Pero lo que sí es importante es que ha habido, Alberto, un transcurso de tiempo lo suficientemente largo como para que uno pueda saber si es que hay agua para un acuerdo en esta materia en términos serios y que no se haga como se hizo en su origen, cuando básicamente la lógica durante la época de la dictadura era que o tú ganabas o tú perdías. Y aquí tenías todos los elementos para poder hacer el sistema de pensiones como tú quisiste, no le preguntaste a mucha más gente que la que correspondía y que era de la misma parte y tiraste el sistema. Hoy día eso es inviable, vas a tener que conversar, hablar con gente derecha, con gente izquierda. ¿Cómo están las voluntades políticas para que esto en realidad deje de ser una discusión eterna y pase a ser una realidad? Hay un cierto ánimo de que tenemos que llegar a un acuerdo, porque todos nos damos cuenta que si ya en 2 gobiernos no se ha logrado aprobar una reforma de pensiones,
tenemos que ponernos de acuerdo. Y hay posiciones muy distintas, claro. O sea, hay gente que piensa que todo tiene que ser solidaridad y hay gente, por lo tanto, todos los recursos de nuestras cotizaciones que inmediatamente se gastan en los actuales jubilados, eso no se sostiene económicamente por la pirámide poblacional. Y hay otros que creen que esto tiene que ser 100% de capitalización individual, el esfuerzo individual y punto, con cero solidaridad. Eso tampoco se sostiene porque es muy injusto. Entonces, tenemos que lograr un acuerdo. Por eso nosotros estamos proponiendo estos 3 principios. Y como esto no es magia, uno de los principios con más plata. Por eso el 6%, un 6% adicional de los empleadores. Con gradualidad para las pymes, con un ingreso paulatino, por supuesto, pero con más recursos, ¿no? Mira, hemos trabajado harto en esto, harto. Fíjate, todavía no se presenta el proyecto de ley, mientras tanto hemos aprobado sueldo mínimo con apoyo a las pymes, hemos aprobado un conjunto de leyes de teletrabajo, apoyo a las mujeres, hemos aprobado un conjunto de leyes en la comisión, ¿no? Estamos preocupados de la PGU, que es la pensión garantizada universal, porque hay 280.000 personas que todavía no la reciben pudiendo recibirla, entonces le hemos exigido al gobierno, mire, mejore la información, porque hay gente que no la está recibiendo, en fin. Hay muchas cosas en esa línea, pero lo fundamental es que nos pongamos de acuerdo en pensiones, que nos pongamos de acuerdo en una reforma. Y estoy dedicando, buena parte del tiempo a eso, además de las otras cosas que uno hace en el Congreso. Bueno, dentro de las otras cosas que hace el Congreso, además de ver toda la parte legislativa, es conversar. Esa es una instancia natural, política de conversación, de diálogo. Se llama parlamento, de parlamentar, ¿no? Exactamente, Sí, claro. O sea, por eso se llama parlamento, Claro. Justamente porque la lógica proviene de los tiempos en que había que parlamentar por distintas cosas. Y una de las cosas bien impresionantes que está pasando, y yo te lo contaba a ti en términos medios coloquiales antes del programa, yo te decía, mira, es impresionante cuando uno se da cuenta que la historia está ocurriendo aquí frente a ti y que tienes la posibilidad de mirarla bien y ser testigo de ella, o la otra posibilidad es que esperes 30 años para que los libros de las próximas décadas te digan cómo fue aquello donde tú te quedaste dormido, o te quedaste pasmado o no quisiste participar. Pero bueno, está pasando ahora. Y sobre todo en la parte institucional, en los cambios de fisonomías en los partidos políticos, la misma situación del mundo en términos de recursos geopolíticos, la cosa bélica que está pasando. Hay un ambiente de, mira, esto no va, lo que pase después de esto va a ser distinto a esto. ¿Cómo estás viendo tú eso, por ejemplo, en el caso institucional chileno? Nosotros acabamos esta semana de presentar una coordinación legislativa. Tiene ese propósito solamente en un primer paso, ¿no? Somos 18 diputados y diputadas de distintos partidos, hay del PPD, hay del Partido Liberal, hay del Partido Radical y hay de la Democracia Cristiana. Y veníamos conversando desde hace ya varias semanas de la necesidad de fortalecer lo que se conoce políticamente como la centroizquierda, o dicho de otra forma, personas que creemos que tiene que haber cambios profundos en Chile y esto tiene que hacerse con responsabilidad. Tienen que hacerse con gradualidad. El desarrollo social nos importa, derechos sociales garantizados, pero de la misma forma el desarrollo económico. Y hay una crisis económica asociada no solo a la inflación grave, sino que también a la falta de crecimiento, que valoramos enormemente la seguridad porque los problemas de seguridad o el exceso de violencia que vemos hoy día en Chile afecta la paz social. Bueno, llevamos conversando buena cantidad de semanas y decimos, mire, comprometámonos a tener una coordinación legislativa. Y lo lanzamos esta semana. Y eso, claro, no están todos los de cada uno de los partidos, pero son 18. Somos 18. Y abierto, por supuesto, se pueden sumar otros después. ¿Y qué es lo que pretendemos? Coordinarnos para que los proyectos de ley que se aprueben apunten a transformaciones significativas, estructurales, importantes, pero al mismo tiempo con gradualidad, al mismo tiempo con responsabilidad económica, al mismo tiempo valorando la economía y valorando lo que hemos construido como país hacia atrás. Entonces, esto que en la jerga política se dice que es la centroizquierda, o que los franceses le llaman el cambio tranquilo o el cambio moderado, es lo que hemos ido construyendo. Yo estoy convencido que la gran mayoría de los chilenos y chilenas quiere cambios, pero quiere que se hagan con tranquilidad, que se hagan con seguridad, que se hagan con cierta gradualidad y que finalmente haya también desarrollo económico además del desarrollo social. ¿Por qué planteo esto? Porque
esa gran mayoría de los chilenos no necesariamente tiene personas que nítidamente apunten a esos objetivos. Entonces por eso nos hemos coordinado para decir, mira, queremos no solo que cada uno individualmente en sus distritos, entonces yo estoy en Maipú, estoy en Quilicura, en Pudahuel, Estación Central, Cerrillo, Lampa, Colina y Teltil, tengo que decirlos todos, ¿no? En cada uno de los lugares, ¿no? Sino que colectivamente hacemos planteamientos al país, y es lo que hemos presentado esta semana. Esto va de la mano de la modernización, reformas o superaciones que tengan que hacer cada uno de los partidos. Nosotros tenemos un desafío de la democracia cristiana, por cierto. Esa es una tarea, pero hay que hacer las dos cosas a la vez. Conversar con otros, como tú dices, parlamentar, pero no solo con ánimo de conversar, sino con ánimo de construir. Y yo estoy bien contento porque esta semana hemos podido presentar esta coordinación legislativa que apunta a estos desafíos país, pero lo político es que vuelva a reconstruirse la centroizquierda para ser alternativa en el futuro, sí, pero en el presente, para que las leyes que vayamos aprobando tengan estos componentes. Ahora, déjame hacerte una pregunta sobre eso, porque mucha gente puede estar viéndonos y dice, mira, aquí hay un germen de una nueva concertación, si tú quieres. Y te quiero preguntar una cosa al respecto, porque tú lo mencionaste al pasar, que era la valoración de las situaciones del pasado. ¿Qué tipo de cosas en términos de gradualidad? Porque la palabra gradualidad es una palabra absolutamente razonable en todo orden de cosas, sobre todo cuando tú tienes, no puedes hacer las cosas que quieres por ti mismo o solo. Cuando tú dependes de la voluntad de mucha más gente que la tuya, probablemente vas a tener que ceder la inmediatez o rapidez de las cosas, lo que no significa que no sigas caminando siempre. Ahora, ¿qué tanto hay miradas relativamente similares allí donde finalmente se pueda conseguir una mayoría? Deja volver al tema anterior de pensiones y hablar de gradualidad. Uno podría decir, mira, es necesario el 6% adicional para financiar las nuevas pensiones. Evidentemente, estamos todos de acuerdo. Pero ¿sabes qué? Si lo hacemos de un día para otro, tiene un efecto muy grave en el aumento del costo para muchas empresas, fundamentalmente las pymes, y eso puede generar desempleo. Entonces no lo hacemos, dirá alguien. No, si lo vamos a hacer. Pero demos una gradualidad para que sea posible. Entonces uno dice, mira, qué inteligente, entonces, ¿por qué no lo hacemos de esa forma? En otro tipo de cosas, en reformas que hemos hecho en Chile, la reforma procesal penal, era muy importante porque teníamos un sistema de justicia más oscuro, necesitábamos algo más abierto, con lo que fue la reforma procesal penal. Y se planteó gradualmente una región, un grupo de regiones primero, otro grupo de regiones después, y después a nivel nacional. ¿Por qué? Para probar, ¿no? Entonces, y para hacer los aprendizajes. ¿Esto tiene mucho sentido? ¿A la gente le hace sentido? Sí, claro que le hace sentido, porque en la medida además que hacemos las cosas gradualmente, lo hacemos juntando dos cosas. Con desarrollo social, derechos garantizados, pero al mismo tiempo que tengan financiamiento. Y para que tenga financiamiento le tiene que ir bien a la economía. Una de las cosas que yo echo de menos del gobierno es que tenga una agenda más balanceada. Te lo dice alguien que en general ha votado positivamente por los distintos proyectos que ha presentado el gobierno, sin estar en el gobierno. Sin embargo, mi crítica no tiene que ver tanto con lo que hay, porque los proyectos que se han presentado creo que van en la línea correcta, sino por lo que falta, que es desarrollo económico también, preocuparnos del crecimiento, preocuparnos de que haya más recursos. Y eso finalmente es lo que es la centroizquierda, ¿no? Las dos cosas. Para caricaturizar los más de derecha solo desarrollo económico, los más de izquierda solo desarrollo social, y nosotros decimos, pero Chile necesita las dos cosas, y aquí ya vemos 18 diputados y diputadas que dijimos, pongámonos de acuerdo para trabajar con eso, primero a nivel legislativo, y quién sabe si esto resulta algo un poco mayor. Ok, ahora tú ahí mencionaste una cosa que yo encuentro muy importante cuando tú dijiste hay que hacer las cosas gradualmente. La gradualidad en política es una palabra súper cargada. ¿Por qué? Por una razón que te la enseñan, pero en primero de teoría de comunicaciones. Porque cuando la has dicho muchas veces, la palabra
viene cargada con justamente el peso de lo que no ocurrió todas las veces anteriores que te lo dijeron. Entonces, cuando tú dices, mira, vamos a hacerlo gradualmente, va a haber mucha gente que va a decir, sí, yo escuché esa cuestión hace 30 años y todavía estoy esperando que suceda. Por lo tanto, más que la palabra, debiera ir acompañado de una acción que sea lo suficientemente rotunda en materia de voluntad política como para que se entienda que no hay vuelta atrás. Yo estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que en las grandes reformas eso puede ser la acción, ¿no? Si nosotros logramos una gran reforma tributaria que permita financiamiento y al mismo tiempo mayor inversión, dice, ¿sabe qué? Avanzamos en el camino correcto. Si nosotros logramos una reforma de pensiones que inmediatamente aprobada mejore las pensiones y al mismo tiempo sea sostenible, uno dice, mire, yo creo que tenemos el desafío, ¿no? Tenemos el desafío de hacernos cargo de, así como valoramos las cosas que se han construido en el país hacia atrás, las cosas buenas, también hay que hacerse cargo de los problemas y uno de ellos tiene que ver con que, o sea, la gradualidad no puede ser excusa para no avanzar. Exacto. Sino que al contrario tiene que ser un medio para avanzar. Ahora, eso puede ser tenue, puede haber una diferencia muy tenue entre uno y el otro, pero bueno, creo que es el desafío que tenemos, y todos quienes formamos parte de esta coordinación de diputados y diputadas, los 18, la verdad que tenemos esa convicción. Ahora, están pasando cosas, Alberto, más o menos del mismo tenor, porque se están generando nuevas organizaciones, nuevas instituciones en todas partes. Y una de las cosas interesantes es que, bueno, se está reperfilando la institucionalidad política chilena, y eso no cabe la menor duda, digamos, que la gente lo nota porque se reperfilan de la forma clásica, que es cuando tú sales de un lado y te juntas con otra gente de otro lado y armas una cosa, le pones un nuevo nombre, un nuevo símbolo, o te generas bancadas ad hoc para hacer cosas como lo que tú estás diciendo, que son distintas a lo que había. Y cuando hay algo distinto a lo que había, inevitablemente surge un grado de incertidumbre, surge un grado de miedo que las personas que no quieren que esto suceda, que no quieren que esto pase, te van a utilizar para meterte miedo. ¿Y cómo tú enfrentas entonces y convences a los chilenos de que, mira, esta es una buena materia para poder ir adelante? Entre otras cosas, yo me imagino que es inevitable que el gobierno cualquier gobierno de cualquier signo esté relativamente comprometido en esto y no te lo boicotee, digamos. Yo creo, Fernando, que es cierto que lo nuevo puede levantar temores, pero si lo nuevo es colectivo, no es individual, sino que se juntan muchos y muchas, si lo nuevo no solo es operativo, sino que tiene un sueño y un horizonte de un país justo, de un país donde se respete el medio ambiente, de un país con derechos sociales garantizados, de un país con crecimiento económico, de un país donde se acepta y se valora la diversidad. Y eso va de la mano de programas específicos para hacerlo posible. No solo no genera miedo, sino que puede generar esperanza. Y el desafío es construirlo, por supuesto. Estamos partiendo, esta coordinación está partiendo esta semana, pero yo creo que eso puede también generar esperanza. Y eso vale para los partidos también, a los partidos tradicionales. El mío, por ejemplo, tiene un problema, estamos en una crisis grande, ¿no? Sí. Y parte de la crisis es volver a reunirnos, volver a conversar y a partir de ello ver cómo reconstruimos el centro político y que nosotros seamos parte de ello. Bueno, ese es un desafío enorme. Pero déjame decirte una pregunta ahí, porque hay un punto muy especial en eso que tú estás diciendo que me parece súper clave. Todavía estamos regidos por la Constitución anterior. Sí. Y la Constitución anterior al Parlamento le da, pero así, de posibilidad de generar proyectos de ley. ¿Cómo se hace históricamente cuando tú quieres gastar plata pública en un proyecto de ley? Tienes que ir al gobierno y pedirle al gobierno que te mande el proyecto como si fuera de la moneda para que efectivamente se discuta. Y todavía no ha cambiado la Constitución y por lo tanto, ¿cómo van a hacerlo sin la complicidad del gobierno de turno que esté?
Como diputado nuevo, yo aprendiendo eso. Yo creo, Fernando, que cuando un gobierno no tiene mayoría, la verdad que funciona como dices tú, ¿no? Porque el gobierno presenta el proyecto, habla con su coalición y lo aprueba, y los mismos del gobierno tienen poco margen, y por supuesto los de oposición menos margen. Cuando un gobierno no tiene mayoría, tiene que construir el acuerdo. Y en la construcción necesariamente uno conversa también de temas económicos, que claro que uno no puede presentar iniciativas de gasto. Nosotros no podemos presentar iniciativas de seguridad social, pero nosotros le dijimos al gobierno, ¿sabe qué? El proyecto de pensiones tiene que tener, junto con solidaridad y financiamiento tripartito, libre elección, propiedad y heredabilidad en el componente individual. Inicialmente la propuesta del gobierno no era esa. Y nosotros no tenemos facultad para hacer una indicación en esa línea. Pero como el gobierno no tiene mayoría y tiene que construir esa mayoría, en esa conversación se genera esa posibilidad. Y eso pasa en los distintos temas. La reforma tributaria, las indicaciones que hizo el gobierno también tienen que ver con la conversación con el Parlamento. Y no es que un parlamentario haya hecho la indicación, la hizo el gobierno en lo formal. Sin embargo, fue producto de una conversación. Entonces, y esta construcción de mayoría que tiene la obligación de hacer el gobierno, entonces da la posibilidad de una conversación más amplia. Y construcción de mayoría no para una coalición, nosotros no somos parte del gobierno, sino que para aprobar los distintos proyectos de ley. Lo que hay que tratar de evitar, cualquiera sea el gobierno, te repito, lo que hay que tratar de evitar es que las personas que estén en contra de esta idea no te tiren acusaciones constitucionales por estar transgrediendo, por ejemplo, la viabilidad de presentar proyectos, como tú muy bien dices, con cargo al erario público, porque no lo pueden hacer los diputados ni los senadores. Tiene que hacerlo el gobierno nomás. Y yo creo que eso es sano que siga en manos del Ejecutivo, ¿no? Que lo que tenga que ver con gasto sea algo de una prerrogativa o iniciativa solo del Ejecutivo, ¿no? Yo creo que es sano esa materia para cuidar las finanzas públicas, pero eso no quiere decir que los parlamentarios no tienen voz en esa materia y que no pueden a veces doblarle la mano al gobierno, cualquiera que éste sea, porque justamente eso es lo que se expresa en las distintas conversaciones. Bueno, para eso hemos hecho esta coordinación, porque nos damos cuenta que a pesar de que estamos en partidos distintos, tenemos una mirada del país relativamente similar. Que algunos están en partido de gobierno, otros están en partido no de gobierno, sin embargo, al momento de votar en el Parlamento, hemos visto que tenemos coincidencia, que muchos de nosotros tenemos historia. Bueno, esa historia transformémosla también en futuro. Y es lo que hemos empezado esta semana. Bueno, Alberto, como yo le he dicho a mucha gente que plantea cosas con perspectiva futura, démonos un tiempo, nos invitamos de nuevo y vemos qué tanto se va avanzado o si se ha estancado, se sigue la misma historia de siempre en el mismo tema, pero si es que la historia ha cambiado, vale la pena tener una conversación de nuevo. Aquí estaremos, te voy a acordar la palabra. Muchas gracias, Alberto.